Buenos días, mi nombre es Dorjace Pérez Maldonado, estudiante del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Actualmente curso Campos de Acción Profesional. El día de hoy les presentaré mi proyecto de investigación, el cual lleva por título Efectividad de la evaluación de la disartria de French-Eye versus la evaluación de la inteligibilidad del discurso disártrico. Para empezar, mi bitácora está conformada por introducción, métodos, resultados, análisis y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. En cuanto a la introducción, vamos a definir la disartria como un trastorno motor del habla producto de una lesión neurológica. Esta es caracterizada por un habla lenta, una debilidad, una incoordinación y presenta una imprecisión en la musculatura orofacial. La gravedad y el tipo de esta principalmente dependen del compromiso que se encuentre en el área del sistema nervioso. Esta patología implica dificultades en la articulación de la palabra, por lo que se ven comprometidos los procesos motores básicos como respiración, fonación, resonancia, articulación y prosodia, provocando características anormales en la calidad del habla y una inteligibilidad reducida. Las personas que presentan este tipo de trastornos pueden disminuir su inteligibilidad variando la tasa de dificultad representado con un 2% como baja y un 95% como alta. La inteligibilidad es una de las características principales en las que se involucra en las dificultades que genera la disartria, dada la relevancia e importancia que ésta presenta en los procesos de comunicación. Esta es definida como el grado de intención que hay en un mensaje por parte del hablante, el cual es recuperado por el oyente. Una comprensión de la inteligibilidad puede proporcionar un índice de la progresión y de la causa subyacente y es esencial para planificar la conducta a seguir. Es por ello la importancia de la evaluación clínica, la cual proporciona información significativa de los procesos comunicativos que presenta el hablante. Las pruebas o medidas de inteligibilidad incluyen unas subpruebas que especifican y describen la influencia de la disartria en la producción del habla. Sin embargo, varios autores afirman de que hay que tener diversos criterios a la hora de utilizar o aplicar estos protocolos de evaluación. Dentro de ellos afirman que algunos criterios que se deben de tener en cuenta son proporcionar información acerca de los datos cuantitativos y cualitativos de las características atípicas del habla, constar de palabras o frases previamente seleccionadas, tener un gran número de elementos en cuanto a la evaluación para evitar el sesgo de familiarización y especificar el idioma. A partir de esta necesidad de que hay muchos criterios de evaluación y ciertas características que se deben de tener en cuenta para una prueba de evaluación, se busca conocer cuáles son esos métodos que evalúan o cuantifican esa característica particular de la disartria, como es la inteligibilidad. Por lo tanto, en este estudio se proponen dos métodos de evaluación, los cuales son la evaluación de disartria de French-Eye y la evaluación de inteligibilidad del discurso disártrico. Ambos instrumentos son específicos para evaluar esta característica. De acuerdo a lo anterior, entonces se desarrolla una revisión de la literatura y un análisis con el fin de proporcionar un nivel de evidencia acerca de la eficacia y de la aplicación que estos instrumentos tienen para evaluar esta característica. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál instrumento es más sensible para cuantificar la inteligibilidad del habla en personas con disartria? Bueno, ahora partiendo de este punto comenzamos con la metodología que se utilizó. Entonces acá se realizó una revisión sistemática bajo la metodología Prisma, la cual es una unidad de análisis de estudios originales primarios, permitiendo sintetizar la información científica disponible. A partir de eso se realiza la formulación bajo el modelo PICO, en el que este es utilizado para la atención médica basada en la evidencia. PICO significa 4 posibles componentes dentro de una pregunta clínica. A partir de estos, entonces, la metodología aplicada en esta investigación
será conformada por 4 fases. Dentro de ella incluimos la fase de identificación, en la que se realiza una estrategia de búsqueda y se seleccionan las bases de datos, donde se incluye Scopus, PubMed, Sciendirect, Elsevier y Cielo. A partir de esto se aplican los operadores booleanos, los cuales son símbolos que permiten conectar lógicamente otros términos o una serie de términos para una mejor especificación o una mejor búsqueda de la información. Ya teniendo los operadores, aplicamos y relacionamos las palabras claves incluidas en el estudio, definidas por algunos descriptores de las ciencias de la salud como Dex y Mech, para especificar la información, considerándose los estudios en diferentes idiomas como inglés, portugués y español. Bueno, a partir de esto, entonces pasamos a la fase de tamización, en donde se incluyen los artículos que se tuvieron en cuenta para la inclusión. Se aplicaron distintos filtros como el título, el resumen y las palabras clave. Seguidamente pasamos a la fase de selección, donde se aplicaron los criterios de inclusión, teniendo como objetivo eliminar esos estudios que pudieran generar sesgo en cuanto a los resultados. Algunos criterios que se tuvieron en esta fase fueron de que hubiera la población estuviera de una manera correcta entre los estudios, y que se presentara de cierta manera la forma de medir o cuantificar esas variables. Para la fase de inclusión, como última fase, se incluyó entonces una documentación de los artículos seleccionados, donde se agregaron categorías o ítems importantes para de alguna manera organizar la información que se encontraba en los artículos. Entonces se tuvo en cuenta los autores, el título, el nombre de la revista, nombre de la base de datos, el diseño de investigación, la población, la muestra y la significancia estadística. A partir de eso, entonces se aplica la calidad de la evidencia mediante el modelo Gray, el cual establece 4 categorías: alta, moderada, baja y muy baja. Considerando como calidad alta los artículos o los estudios experimentales que se incluyen ensayos clínicos aleatorizados, y de calidad baja los estudios observacionales, donde se incluyen los de cohorte y los de casos y controles. Finalmente, para la metodología, entonces aplicamos el análisis bibliométrico, que el objetivo de este es realizar un estudio de las publicaciones científicas, considerándose como un eslabón fundamental para la selección y para el proceso de investigación. Por eso, para esto se incluye el análisis bibliométrico, partiendo de que las publicaciones fueran tomadas de revistas científicas con un alto porcentaje de nivel de evidencia científica adecuado. Para los resultados, entonces, encontramos que dentro de las bases de datos se encontraron 87 artículos en total. Partiendo de eso, 18 artículos fueron eliminados por duplicación, quedando un total de 69. De los 69 se aplicaron los criterios de exclusión e inclusión, en el que se eliminaron 44, teniendo un total de 25 artículos. Esos 25 artículos se les realizó la lectura completa, muy detallada, en el que fueran seleccionando los mejores de acuerdo a la pregunta de investigación establecida. En cuanto a eso, se aplicaron criterios de elegibilidad, y entonces se eliminaron 3 artículos, quedando para la revisión 2 artículos. Esos 2 artículos fueron ingresados en el sistema Grade, el cual, para establecer ese nivel de evidencia, primero pasa la información por medio de una serie de filtros. Este análisis se realizó a través de datos agrupados.
Entonces, para el riesgo de sesgo, que es el primer filtro, entonces se tiene en cuenta que si hubo una ausencia de análisis, una pérdida importante de la documentación. Acá pues se evidenció que no hubo una limitación significante en cuanto al sesgo. Seguidamente encontramos la evidencia directa que, de acuerdo a la información analizada, se evidencia una inquietud sobre los estudios debido a que no se encontraron comparaciones directas de los protocolos de evaluación de interés. Posteriormente encontramos inconsistencia, donde juega un papel fundamental la variabilidad que presentaban los estudios. Y finalmente se incluye la imprecisión y el sesgo de publicación. En cuanto a la tabla de Gray, además de eso, añadimos los porcentajes de sensibilidad y especificidad de los protocolos de evaluación. En este aspecto cabe resaltar que la evaluación de disartrias de French-Eye tuvo un 77% de sensibilidad y un 85% de especificidad, siendo estos valores superiores comparados con el segundo protocolo, que es la evaluación de la inteligibilidad del discurso disártrico. Además de eso, se tuvo en cuenta que la prevalencia era de un 61%, la cual pues refirió que ese porcentaje hace referencia a las personas que pueden presentar un trastorno del habla posterior a un traumatismo cerebral. En este caso, la disartria. Bueno, finalmente entonces acá se realiza el análisis bibliográfico en el que se proporcionan los estudios y se evidencia en una posición importante en los cuartiles de Simago. Entonces encontramos que el cuartil 1 corresponde a un 73%, seguidamente el cuartil 2 con un 22% y finalmente el cuartil 3 con un 5%. En cuanto a los diseños de investigación, los de casos y controles obtuvieron un 58,3% y los estudios descriptivos fueron un 41,7%. Posteriormente, para las revistas o bases de datos publicadas en los artículos que se tuvieron en cuenta, encontramos a Scopus liderando con 66,6%, Elsevier y Putnam representaron un 16,6%, y finalmente los países en los que los estudios fueron realizados, encontramos a Estados Unidos con un 75%, Australia con un 16,6% y a Francia con un 8%. Bueno, entonces ahora pasamos al análisis y discusión, donde principalmente pues se define que la inteligibilidad es una característica en la que las personas se expresan con claridad, de modo que su habla sea inteligible, que se pueda entender por el oyente. Cuando ésta se encuentra afectada, hay un deterioro de la señal acústica. Es decir, esta es una característica de un lenguaje disártrico. Cabe resaltar que este concepto es básicamente relativo, por lo que no se puede decir que una persona tiene inteligibilidad de un 45%, porque no es una afirmación interpretable por sí sola. Se debe de especificar previamente bajo qué condiciones se ha obtenido ese valor. Puesto que en los últimos años este tema ha ganado bastante interés, debido a que se centra principalmente en conocer esos factores fonoarticulatorios y los rasgos de deterioro de la señal acústica que hacen que ese habla no sea inteligible al oído del oyente. Añadido a eso, resalta la importancia de subdiagnóstico, teniendo un extraordinario interés clínico para facilitar ese posterior tratamiento oportuno. Para los logopedas, medir la inteligibilidad básicamente consiste en evaluar las dimensiones de la conducta verbal. ¿Qué podemos nosotros evaluar en cuanto a la conducta verbal? La calidad de la voz, la fluidez verbal, el grado de
o la dificultad, el grado de disfonía y el nivel de tartamudez. Por lo tanto, pues el fonoaudiólogo juega un papel fundamental en este área, resaltando que la inteligibilidad no solo es una característica del habla disártrica, sino que es importante en los procesos de comunicación del paciente, en el que se evidencia la capacidad que tiene esa persona de corresponder o de responder correctamente a un enunciado. Bueno, a partir de esto pues se observa los diferentes resultados de los protocolos de evaluación. Durante la búsqueda y los estudios arrojaron que los dos protocolos de evaluación utilizados se encontraron como clásicos en la disartria. Por lo tanto, fue una información bastante relevante debido a que se presentó bastante información sobre los dos y se pudo realizar una comparación en cuanto a los criterios de selección de un discurso en normalidad o patológico. También se tuvo en cuenta la fiabilidad, la validez y la factibilidad, además de su calificación o puntuación. Entonces partimos de que el primer instrumento de evaluación, como es la evaluación de la inteligibilidad del discurso disártrico, este exige una muestra grabada. El juez que califique esta muestra no debe de haber tenido contacto con el sujeto de la prueba y tiene como objetivo evaluar la inteligibilidad proporcionando una medida objetiva que puede ser útil para el manejo terapéutico. Por el contrario, la prueba de evaluación de la disartria de French-Eye es un instrumento más dinámico y más práctico debido a que los resultados se basan en el rendimiento de alguna característica o de alguna tarea específica que se ha realizado. Esta es una prueba que tiene como ventaja ser muy conocida, haber sido traducida en varios idiomas, tener unas posiciones, unas buenas propiedades psicométricas, tener una teoría sólida y ser muy útil en la calificación. Este instrumento de evaluación tiene como objetivo dar un índice general de la gravedad de la disartria. De acuerdo entonces pues a la información obtenida de los artículos y del análisis que se ha realizado sobre las comparaciones de estos dos protocolos, se considera que la evaluación de la disartria de French-Eye es el instrumento más calificado para medir o cuantificar esa inteligibilidad en el habla disártrica. Cabe resaltar que esto es una herramienta diseñada y validada en el que se han realizado diversos estudios en diferentes países con diferentes sujetos o pacientes para la aplicación y diferentes gravedades de la disartria, es decir, de forma general. Importante resaltar pues que este protocolo tiene específicamente sus medidas de calificación y escalas de puntuaciones. Bueno, y pues finalmente, a modo de conclusión, entonces la medida de inteligibilidad es de gran utilidad para el seguimiento de una buena terapia, puesto que al proporcionar una información sobre esta característica se da un índice general de la progresión o del deterioro que la persona presenta en los procesos comunicativos. Por otra parte, el fonoaudiólogo, para el fonoaudiólogo es importante medir esta característica, no siendo fácil debido a que es una dimensión compleja y al mismo tiempo de naturaleza relativa. Finalmente, pues acá se resalta mucho que la prueba de evaluación de la disartria de French-Eye es una prueba válida de evaluación específica en el que evalúa la inteligibilidad y las características motoras del habla. Esta prueba es muy específica al momento de calificar a los pacientes, ya sean normotípicos o patológicos. Y pues es importante porque es una herramienta que puede ser utilizada para investigaciones futuras. Muchas gracias.